El arqueólogo de conflictos, el profesor Tony Pollard, descubre las pruebas de los orígenes de la mayor batalla naval jamás llevada a cabo en una isla japonesa a solo 32 kilómetros de Hiroshima. Vamos al campo de pruebas de Kamegakubi, una instalación altamente secreta en la que la marina japonesa experimentó con sus proyectos especiales y probó sus armas. Tiene un blindaje impenetrable y cañones de 21 metros. Los japoneses fabrican el buque de guerra más grande del mundo con vistas a la Segunda Guerra Mundial. Los cañones son realmente grandes y cuando disparaban, la tierra temblaba. Desde el aire hay misiones suicidas para infundir el miedo en el corazón de sus enemigos. Con aviones letales y misiles propulsados por cohetes. Y en las profundidades de la isla del Pacífico de Okinawa hay búnkeres escondidos y cuarteles generales subterráneos con tropas terrestres dispuestas a luchar hasta la muerte. Esta estrategia hará que los estadounidenses luchen por cada centímetro de la isla. Los proyectos de construcción más grandes de la Segunda Guerra Mundial que ordenaron Hitler y sus aliados japoneses para garantizar el dominio mundial. Estos son los secretos de Nazi Megaestructuras. Nazi Megaestructuras, listos para la batalla. La batalla por el Pacífico. Lo que más me ha impactado en cuanto me he bajado del barco ha sido la marca que recorre toda la superficie de hormigón de esos dos embarcaderos. En ese otro embarcadero también está. Debió de servir para acomodar la base de un puente de grúa que estaba entre ambos. La idea era que llegasen los barcos, que atracasen entre los dos embarcaderos y que la grúa subiera ese cargamento y lo transportase por esos raíles en esa dirección. Entre el cargamento había cañones para el Yamato. Eran cañones enormes de 45 centímetros de diámetro y la más grande que se haya incluido nunca en un buque de guerra. La historia de los megabarcos japoneses comienza en 1931, 8 años antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Japón, hambriento de recursos naturales, sitia la región china de Manchuria y se fija en el resto del sureste asiático. Pero las antiguas potencias coloniales ya controlan muchas zonas de la región. Los objetivos bélicos generales de Japón son obligar a los británicos y a los holandeses a abandonar el lejano oriente y neutralizar la amenaza estadounidense. Japón está decidido a expandir su imperio y se prepara para la guerra en un secretismo total. Los japoneses se dieron cuenta de que no podían superar a Estados Unidos ni a Gran Bretaña en cuestión de número de buques de guerra, así que el principio que se esconde detrás es: si no podemos superarles en número, tendremos una ventaja cualitativa. Por tanto, fabricaron un buque de guerra enorme que básicamente equivalía a 2 o 3 y que era capaz de acabar con varios acorazados de una sola vez. Comienza la carrera armamentística. A mediados de la década de los 30, Estados Unidos se ve obligado a aumentar su flota. El experto en ingeniería militar Mike Pavelek explora el barco más grande y el mejor que tuvo Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Es increíble. Es el acorazado Wisconsin, uno de los 4 acorazados de la clase Iowa que construyó la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Este es el barco más grande, potente y destructivo que jamás haya construido la Marina. Es el culmen de la potencia naval estadounidense. Estos acorazados llevaban cañones de 40 centímetros que podían disparar proyectiles de 1.200 kilos a casi 40 kilómetros de distancia. Se necesitan 60 hombres para que la torreta dispare. Cada cañón utiliza hasta 6 cargas explosivas de 25 kilos para disparar un único proyectil. Dispara tan lejos que quizá no puedas ni ver el barco al que estés atacando por la curvatura de la tierra.
En el periodo de entreguerras, los japoneses se dieron cuenta de que iban a tener que competir con este tipo de diseños si luchasen contra los estadounidenses. Para superar a los estadounidenses, Japón diseña un tipo de buque de guerra sin precedentes. Los megabarcos de la clase Yamato cuentan con 40 metros de manga y 260 metros de eslora. Tienen un desplazamiento de 72.000 toneladas a plena carga y pesan un 30% más que los barcos estadounidenses de la clase Iowa y casi el doble que cualquier otro acorazado japonés. La quilla se sumerge 13.000 metros cúbicos en la tierra y se construye aquí, en el astillero naval de Kure de Hiroshima, el 4 de noviembre de 1937. 5 meses más tarde, en el astillero naval de Nagasaki, los japoneses comienzan a construir un segundo acorazado monstruoso, el Musashi, mientras Japón se prepara para la guerra. A bordo del Yamato y de su barco hermano el Musashi hay cañones súper grandes de 21 metros que necesitan una munición de gran tamaño. El profesor Toshimi Nohara ha localizado uno de los pocos proyectiles que todavía existen. Este es el proyectil original que se usó en el Yamato. Hoy en día solo quedan unos pocos. Fijaos bien en esto, porque realmente se lanzó desde el aire y se diseñó con esta forma para provocar graves daños en el casco del barco. Este proyectil, que perfora blindajes, pesa 1.350 kilos, más o menos como un coche familiar medio. Así que es como si se lanzase un coche familiar contra otro barco. Es un acorazado que se diseñó para minimizar cualquier golpe que recibiera. Mike Pavelek está junto a uno de los últimos fragmentos de este impresionante blindaje que sobrevivieron. Esto es un fragmento de acero blindado que había en las torretas del acorazado de la clase Yamato, concretamente en las torretas delanteras. Son 65 centímetros de acero endurecido. Es increíblemente fuerte y realmente pesado. Este fragmento se trajo desde Japón al final de la guerra. Los estadounidenses lo encontraron en un astillero japonés y lo trajeron para realizar pruebas. Cuando se dieron las condiciones ideales, lograron penetrar el blindaje. Además, se hizo desde muy cerca. Pero este tipo de disparo nunca se pudo haber conseguido durante la guerra en alta mar y a grandes distancias. Era un blindaje prácticamente impenetrable en condiciones bélicas. Es el blindaje más grande, pesado y grueso que se haya usado nunca en un acorazado. Pero el peso del blindaje junto con los pesados cañones supone un problema mayor. En total, el blindaje del Yamato sumaba 20.000 toneladas de acero. La principal preocupación de los arquitectos navales en Japón era cómo mantener a flote tanto acero. Para superar a la marina estadounidense, los japoneses necesitan un diseño de acorazado totalmente nuevo. Una de las formas de reducir el peso de este blindaje fue soldarlo eléctricamente, en lugar de utilizar remaches porque pesaban más. Además, los japoneses hicieron que el blindaje fuera parte de la estructura, en lugar de añadir la quilla tras su construcción. El casco del barco también está blindado según un diseño que se llama todo o nada, que protege solo la sección central y vital del barco. La proa y la popa son más vulnerables y se dividen en unos 1000 compartimentos herméticos que permiten su apertura o su cierre por fragmentos si fuera necesario. Esta flexibilidad le permite al Yamato estabilizarse si se fragmentara su casco. Los japoneses están convencidos de que cuando este barco salga a flote por primera vez no se hundirá pase lo que pase.
El 16 de diciembre, 9 días después de Pearl Harbor, se entrega oficialmente el primer megabarco japonés, el Yamato, en Kure. El Yamato, que recibe este nombre en honor a una antigua palabra para referirse a Japón, se convierte en el buque insignia de la Marina japonesa. El Yamato se enfrenta a su primera prueba en junio de 1942. El plan de Japón consiste en acabar con la Marina estadounidense en las islas Midway. El Yamato opera como centro de mando, está a 500 kilómetros del punto de ataque y lidera la flota. Pero el almirante desconoce que los estadounidenses han descifrado sus mensajes codificados y que están preparados para el ataque. Como los japoneses estaban intentando ocultar sus verdaderas intenciones a los estadounidenses, sus fuerzas se separaron mucho, de manera que el portaaviones se alejó mucho de su buque capital y el Yamato del portaaviones. Un ataque aéreo estadounidense tiende una emboscada a la flota japonesa. Se pierden 4 portaaviones japoneses. A pesar de su potencia de fuego, el Yamato no puede hacer mucho. Los japoneses se obsesionan con superar navalmente a los estadounidenses y no son capaces de anticipar su vulnerabilidad ante un ataque aéreo en masa. Los japoneses se dan cuenta de sus debilidades, así que envían a su megabarco, el Yamato, y a su recién botado barco hermano, el Musashi, a un refugio seguro. El diminuto atolón de Truk, en Micronesia, es un centro de aprovisionamiento militar y japonés en el Pacífico. Truk tiene enormes defensas de artillería y es una de las bases navales mejor protegidas de todo el mundo. Truk es muy importante para los japoneses porque es una base destacada en el Pacífico Sur. Desde allí pueden llevar a cabo operaciones y guardar aviones y munición. Sin él, sus acciones en el Pacífico Sur se verían enormemente frenadas. Justo antes de que amanezca el 17 de febrero de 1944, Estados Unidos lanza la operación Hailstone. Se ataca el atolón de Truk, la base del Yamato y de cientos de barcos y aviones japoneses. Se utilizaron 500 aviones en ese ataque, los cuales se lanzaron desde 9 portaaviones. Los buques de guerra estadounidenses rodearon el atolón mientras esperaban a que los barcos japoneses intentasen escapar para en ese momento acabar con ellos y llevar al límite sus defensas. Pillan a los japoneses totalmente por sorpresa. Arrasan Truk. Hay 270 aviones destruidos y 191.000 toneladas de embarcaciones hundidas. Ahora los megabarcos de la clase Yamato son más vulnerables a los ataques aéreos que antes. Así que los japoneses modernizan los barcos con artillería antiaérea. Colocan 100 cañones más. En octubre de 1944 se termina ese trabajo y el Yamato y el Musashi ponen rumbo hacia el Golfo de Leyte para luchar en la mayor batalla naval de toda la Segunda Guerra Mundial. El Yamato por fin tiene la oportunidad de disparar con sus cañones de 45 centímetros contra los barcos estadounidenses y alcanza al menos un portaaviones. Pero su blindaje también se pone a prueba. En estas fotografías poco vistas y desclasificadas de la Marina estadounidense se puede ver el momento exacto en el que 2 bombas impactan contra el Yamato. Las torretas de los cañones tienen un blindaje de 66 centímetros, pero la cubierta es más vulnerable y una bomba penetra en las dependencias de la tripulación. A pesar del daño sufrido, el Yamato escapa mientras los estadounidenses centran sus esfuerzos en el Musashi.
La batalla del Golfo de Leyte es un desastre para Japón. Los estadounidenses han desarrollado un nuevo tipo de explosivo. Es un Torpex, que cuenta con el doble de potencia que el TNT. Los cálculos que se hicieron antes de la guerra en relación a cuánto daño podía provocarse se basaban en cabezas explosivas llenas de TNT, no de Torpex. Se había calculado que el Musashi podría soportar entre 11 y 15 impactos de torpedos. Y esa cantidad de torpedos y de potentes cabezas explosivas, junto con el impacto de 16 bombas que también le alcanzaron, fue lo que terminó hundiendo el Musashi. El Musashi se hunde y se pierden 1000 vidas. Además, 21 marineros japoneses mueren o resultan heridos a bordo del Yamato. La Fuerza Aérea Japonesa también sufrió importantes bajas unos meses antes del hundimiento del Musashi. El 19 de junio de 1944 se encuentran con los estadounidenses cerca de las Islas Marianas. A la batalla de las Islas Marianas se la conoce como el tiro al pavo de las Marianas porque fue donde Estados Unidos realmente dio un revés tremendo a la Fuerza de Aviación Naval japonesa. Se hunden 3 portaaviones japoneses y se destruyen unos 600 aviones. La flota de superficie japonesa prácticamente deja de existir. El grueso de la capacidad de lucha japonesa se pierde en las Marianas. El principal responsable de la derrota en la contienda es el fracaso del caza japonés, el Mitsubishi Zero. Mike Pavelek está analizando uno de los pocos que aún sobreviven. Los aviones contemporáneos estadounidenses son mejores que el Mitsubishi Zero. Parte del problema es que a pesar de tener una gran capacidad de maniobra, el sistema de combustible no tiene depósitos autosellantes, por lo que cuando los pilotos estadounidenses disparan a los Zero, estos tienden a explotar. Los japoneses necesitan una nueva táctica. Cuando los estadounidenses se acercan a Japón, su siguiente objetivo es Filipinas. Filipinas, una antigua colonia estadounidense, resulta vital para los japoneses porque su abastecimiento petrolífero procede de allí. Y sin eso, están acabados. Pero solo les quedan 30 cazas Zero para hacer frente a los cientos de barcos enemigos. La solución que se toma es radical e inesperada. Utilizan los Zero como bombas para impactar contra los portaaviones estadounidenses. Es la primera vez que Japón ordena ataques suicidas. Y eso supondrá un cambio total en la guerra. El nuevo escuadrón se llama Kamikaze, que significa viento divino. El objetivo es que cada avión Zero se estrelle contra un barco estadounidense. Para que los Zero tengan el mayor alcance posible, los ingenieros reducen su peso retirando ametralladoras, blindaje y equipos de radio. Y les añaden depósitos de gasolina adicionales y una bomba de 250 kilos. Se convierten en misiles voladores que pueden atacar a la flota estadounidense. Ahora lo que necesitan son pilotos. En Japón cuesta mucho decir, no quiero morir por mi país, porque resulta muy vergonzoso no solo para uno mismo, sino también para tu familia. Así que para evitar estas situaciones, muchos jóvenes soldados tienen que hacerse los duros y aceptar su destino. El teniente de 23 años, Yukio Seki, lidera el primer escuadrón de la historia de pilotos kamikazes.
Tras 5 días consecutivos saliendo a volar, finalmente encuentra una fuerza naval estadounidense y su principal objetivo: un portaaviones. En las aguas que rodean Filipinas, la marina japonesa lucha en una batalla épica frente a los aliados. El avión del piloto kamikaze Yukio Seki se estrella contra el portaaviones de acompañamiento Saint Lo. El barco se hunde con 889 hombres a bordo. El ataque es todo un éxito porque logran hundir un portaaviones, el arma estadounidense más importante con la que pueden acabar. Además provocan graves daños en otros 3 y todo ello solo a cambio de perder 5 aviones. Es un gran éxito frente a la tasa de pérdida de los japoneses. Parece que es una táctica interesante y que puede compensar. El comandante del escuadrón kamikaze expande sus tácticas suicidas. Hay nuevos aviones y pilotos que llegan desde Japón. Oleada a oleada, los kamikazes se lanzan hacia la muerte. En la batalla del mar de Filipinas, 121 pilotos kamikazes se estrellan contra el objetivo deseado y hunden 16 barcos estadounidenses. Es el uso de la potencia aérea más efectivo que llevan a cabo los japoneses en años. El poder de los kamikazes no reside únicamente en estrellarse contra los barcos, sino que también está el efecto psicológico. De repente estás frente a un enemigo que parece no tener límites y eso crea un panorama aterrador. A pesar del éxito de los kamikazes, surge un problema. Los kamikazes provocan daños y hunden barcos estadounidenses, pero solamente han hundido un portaaviones hasta el momento. El principal problema es que el Mitsubishi Zero está configurado para ser un arma suicida, pero no es una bomba grande. Aunque esté lleno de combustible y lleve una bomba de 250 kilos pensada para explotar, no es un arma lo suficientemente potente como para hundir un acorazado ni un portaaviones. Los japoneses necesitan algo nuevo. Y entonces diseñan algo mucho más aterrador y mucho más potente. Japón desarrolla un arma secreta. Un misil propulsado por cohetes que se ha diseñado con un único propósito: las misiones suicidas. Se llama Oka, que significa flor de cerezo. A diferencia del Zero, el Oka es más una bomba que un avión. El Oka era un pequeño misil pilotado que tenía una bomba enorme en la parte delantera. Tenía que lanzarse desde un bombardero grande y cuando se soltaba, planeaba hacia la flota estadounidense guiada por el piloto suicida que lo volaba. Quedan muy pocos Oka originales. Este, que se encuentra en un hangar restringido de Reino Unido, está en proceso de restauración. Vaya, no esperaba ver esto. Es algo que no se ha visto en 75 años. El experto en tecnología de aviación Joe Picarella tiene una oportunidad poco habitual de ver un Oka original. La misión del Oka era llevar una cabeza explosiva hasta su objetivo. Y todo el extremo delantero, que tiene un armazón de 170 o 180 centímetros, era una cabeza explosiva en sí. Eso equivale a 1.200 kilos de fuertes explosivos, el equivalente al TNT. Esa es la razón de ser del Oka, llevar la mayor bomba posible hasta la flota aliada. La cabeza explosiva supone el 60% del peso total del Oka y ocupa todo el morro. Justo detrás de esta enorme bomba hay una cabina de mando pequeña y básica para el piloto.
La cabina de mando apenas tenía los instrumentos mínimos, solo un altímetro, un indicador de la velocidad del aire y una brújula. Y aquí está el tirador original de la cabeza explosiva. Con solo tirar de aquí, la cabeza explosiva se activaba y ya no había marcha atrás. La cabina de mando también contiene algo que no hay en ningún otro avión. Estos dos soportes sujetaban la espada samurái del piloto. El piloto miraba a uno de los tripulantes del avión que le transportaba y le pasaba su última y valiosa posesión, su espada. El Oka, que se lanza desde 6.000 metros de altura, puede planear hasta llegar a un objetivo situado a 30 kilómetros de distancia. Además, el Oka está cargado con 3 propulsores por cohetes en la parte trasera. Su objetivo es impulsar al Oka para que vaya lo suficientemente rápido como para evitar el fuego enemigo y penetrar el blindaje de los barcos. El Oka es increíblemente veloz, puede superar los 950 kilómetros por hora. Es lo más rápido que voló por el cielo hasta ese momento. Mientras los japoneses desarrollan el letal Oka, los aliados prosiguen con su avance y liberan las Islas Filipinas en diciembre de 1944. En el siguiente paso, la enorme flota aliada se dirige al norte, hacia la isla de Okinawa. Se acerca a Japón. Los japoneses tienen mucho miedo de que les invadan. No les ha invadido nadie en 2000 años y no permitirán que eso suceda. Los pilotos suicidas kamikazes tienen su base en Kanoya, en la costa sur de Japón. Desde aquí pueden atacar a la flota aliada cuando se acerque a Okinawa. Su plan consiste en salvar Japón de una invasión enviando un escuadrón de pilotos suicidas tras otro. La batalla de Okinawa presencia las tácticas kamikazes más intensas jamás vistas. El arma megasecreta de Japón, el Oka, propulsado por cohetes, por fin está operativo y listo para su lanzamiento. Más de 110 kilómetros al noroeste de la isla, una tripulación divisa la primera flota estadounidense. El destructor estadounidense Manard El Abele. A una altitud de casi 6.000 metros, el piloto del Oka se lanza desde su nave nodriza y enciende sus cohetes. Se desplaza a 950 kilómetros por hora persiguiendo al destructor estadounidense. Impacta en el centro del buque, explota y lo hunde. Mientras la Marina estadounidense sigue atacando Okinawa, los comandantes kamikazes lanzan cada vez más bombas cohete al cielo. El avión suicida sigue produciendo daños en la flota aliada. Pero donde los japoneses llevan a cabo un plan audaz para proteger su última línea de defensa es en las profundidades de la isla de Okinawa. La cuestión es retener a los estadounidenses todo lo posible para que Japón tenga todas las opciones posibles. Se pretende que los estadounidenses no paren de luchar y no cederles ni un solo centímetro. La idea es meter a todo el ejército en Okinawa, a más de 100.000 hombres bajo tierra. La roca es perfecta para la misión. Es una roca caliza coralina muy fuerte, pero también muy porosa. Todas las pequeñas bolsas de aire ofrecen sorprendentes cualidades de absorción. En cuanto a la protección frente a los bombardeos, resulta igual o incluso más efectiva que el hormigón.
La roca ofrece una solución a un problema importante. Como se han realizado tantos ataques, el hormigón y el acero escasean. A pesar de las dificultades, los japoneses logran construir sistemas de túneles en la línea de frente altamente complejos. Normalmente tienen puestos de disparo en el frente, pasajes laterales y salidas a la parte trasera, así como cámaras para almacenes y estancias donde dormir. Esto se abre por aquí. Ah, mirad. ¿Qué es esto? Vaya. Aquí, en un rincón, están las cajas para detonadores y proyectiles. Por el tamaño que tienen, diría que probablemente fuera munición antitanques. Aquí no estaba el puesto de disparo del arma, pero puede que los detonadores se almacenasen en este lugar para transportarlos hasta otro punto, porque si os fijáis, aquí hay otro pasadizo. Es una red de túneles. La estrategia de defensa se describe como tácticas durmientes. No se trata solamente de cavar un hoyo y esconderse en él, sino de llevar la batalla bajo tierra. Y con este sistema logran que los estadounidenses luchen por cada centímetro cuadrado de la isla. Los comandantes japoneses creen que es más probable que los estadounidenses desembarquen en las playas del norte. Así que establecen sus defensas en una serie de líneas que se extienden a lo largo de la isla. Cada una puede brindar apoyo a la siguiente hasta terminar con la principal línea Shuri, que ocupa 13 kilómetros de costa a costa. Y desde aquí, en el castillo de Shuri, se organiza el ejército. Bajo la fortaleza del siglo XIV, ahora reconstruida tras su destrucción durante la guerra, se encuentran los restos de las oficinas centrales del ejército. Este sistema de túneles se ha excavado a través de la roca bajo el castillo de Shuri. Pero además se le han añadido con astucia unos baluartes enormes de hormigón. Desafortunadamente ahora no podemos acceder porque tienen el paso cerrado. Pero desde aquí se controló toda la defensa de la línea Shuri. Los túneles descienden hasta 400 metros de profundidad. Es un laberinto de salas secretas, salas de conferencias y dependencias para los oficiales. A 50 metros bajo tierra se encuentra el punto más profundo. Los japoneses creen que está totalmente a prueba de bombas. A finales de marzo de 1945, la trampa está lista. El laberinto de la isla consta de 100 kilómetros de túneles, búnkeres y fortificaciones que se terminan a tiempo. En el mar, casi 1.500 barcos aliados se acercan a Okinawa. No se imaginan lo que les espera. La flota aliada está cerca de Okinawa. Es la más grande jamás reunida de toda la historia naval y ha lanzado la Operación Iceberg. En un implacable bombardeo antes de desembarcar se lanzan más de 100.000 proyectiles y cohetes en Okinawa durante 3 horas. Lanzan 4.500 toneladas de artillería. Es el bombardeo previo a una invasión anfibia más pesado de toda la historia. En el bombardeo inicial lanzan una enorme cantidad de proyectiles. Los japoneses están en los túneles. Es desagradable, el suelo tiembla, la superficie sufre mucho, pero en realidad no afecta lo más mínimo a su fuerza beligerante. Apenas se resiente. Bajo sus cumbres bien defendidas y situadas en la principal línea Shuri, los comandantes japoneses observan cómo desembarca la primera oleada de tropas estadounidenses.
Se ha advertido a todas las tropas que deben de estar preparadas ante una violenta resistencia. Pero cuando llegan a las playas, no pasa nada. Imaginaos qué momento tan tenso. Pero de repente comenzaron a sentirse seguros, se dieron cuenta de que no tenían oposición. Y se adentraron en la isla. Ese mismo día avanzaron unos 5 kilómetros. Y luego tomaron los aeródromos y como tampoco estaban defendidos, pensaron, madre mía, pero si esto está chupado. Durante los siguientes días, los japoneses dejaron que los marines estadounidenses atacaran el norte, donde se encuentran solamente con una resistencia esporádica. Pero cuando la fuerza de invasión se dirige al sur, hacia la línea Shuri, todo está a punto de cambiar. El 8 de abril, una semana después de los desembarcos, los japoneses ven a los estadounidenses acercarse a la primera línea defensiva importante en la colina Kakazu. El historiador Mark Waycaster lo está analizando. Esto de aquí es uno de una serie de fortines que colocaron en la colina Kakazu. Esto era un muro terminado, cubierto de barro y camuflado. Nunca sabrían que estaba aquí. Se pueden ver las hendiduras para disparar. Aquí hay una y aquí hay otra. Esto ofrece a los japoneses un amplio campo de disparo para cubrir todo el valle que está delante de ellos. Este es solo uno de los varios fortines y puestos de disparo ocultos que se extienden a lo largo de la colina Kakazu. Tras ellos hay una red de túneles. Su elevación en lo alto de la ladera les da a los japoneses una enorme ventaja sobre los estadounidenses, que se acercan y se disponen a formar un espacio lleno de zonas letales devastadoras. Tenían totalmente controlado el paso de los estadounidenses. Desde la línea de esta cima de Okinawa se derramó mucha sangre. La primera línea de defensa funciona muy bien para los japoneses, ya que frena a miles de tropas estadounidenses y provoca numerosas bajas. ...24 de abril... Colina Kakazu. Tras casi 3 semanas de despiadada lucha, los estadounidenses finalmente toman la colina. Pero descubren que los túneles le han brindado al enemigo una vía de escape. Los soldados japoneses han huido. Pero solamente hasta la siguiente línea de fortificaciones letales. La colina Kakazu es solo una de las muchas que deben tomar antes de llegar a la línea Shuri. La siguiente línea es la que los estadounidenses apodan Hakusho Ridge. En esta montaña se puede ver la fortaleza de las posiciones japonesas. Está orientada hacia el norte, hacia la primera línea de defensa, y también se ve Kakazu. Desde aquí, cuando se retiraron, pudieron disparar a la primera línea mientras los estadounidenses comenzaron a tomarla. No me habría gustado nada haber sido un soldado estadounidense que estuviera en la colina Kakazu mientras disparaban desde aquí. Por este lado hay una impresionante perspectiva, porque se puede ver que todas las zonas elevadas están agujereadas por cuevas y túneles, y justo encima hay una zona de obras en la que han excavado una parte donde se ven muchas entradas e incluso túneles por debajo. La imagen de la batalla es increíble. Al final, cuando te enfrentas a un enemigo que se ha adentrado en la colina, la cual tiene 100 kilómetros de túneles con los que jugar, solo hay una manera de vencer. Y esa manera es conquistando cada centímetro y cada metro, matando a todos los soldados japoneses con los que te encuentres. Es una forma de luchar en una guerra increíblemente traumática, brutal y despiadada. Los japoneses están decididos a defender Okinawa y cada uno de sus túneles. Las tropas japonesas que están en Hakusho Ridge utilizan sus túneles para lograr un efecto devastador. Los japoneses lanzan constantemente ataques sorpresa que frenan cualquier intento estadounidense por tomar la colina.
Pero pronto descubren un arma brutal con la que terminarán dominando el campo de batalla. Los estadounidenses tienen dos tipos de lanzallamas: unidades pequeñas y portátiles, y tanques lanzallamas, capaces de soltar napalm letal a hasta 100 metros de distancia. Pero los japoneses ya sabían que se iban a enfrentar a este tipo de amenaza, por eso habían construido una defensa en la estructura de los túneles. Una de las pocas defensas que pudieron crear los japoneses fueron los ángulos, ya que las llamas eran capaces de atravesar un pasadizo recto, pero sus disparos no podían doblar las esquinas. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Es un ángulo bastante agudo a pesar de la abrupta naturaleza de las rocas. Si venía un soldado estadounidense con un lanzallamas, solamente había que girar en este punto, dejando una pequeña distancia, y con suerte se lograba sobrevivir a ese fuego líquido. Esta compleja red de túneles permite que los japoneses opongan resistencia ante la aplastante fuerza estadounidense durante 10 días. Pero también hay otra táctica japonesa. Han aprovechado los códigos de honor tradicionales de los samuráis para inspirar la voluntad de luchar hasta la muerte. No cabe ninguna duda de que esto se convierte en la prioridad de la disciplina militar del ejército japonés. Y resulta increíblemente efectiva. También les dicen a las tropas japonesas que los estadounidenses son monstruos que los torturarán y que los matarán si los capturan con vida. Cuando se desintegra la organizada resistencia japonesa, las tropas estadounidenses intentan convencer a los aterrados civiles y soldados para que salgan de las cuevas. Y no siempre lo consiguen. Muchos optan por suicidarse, mientras que otros optan por llevar a cabo un ataque banzai final. La dura realidad es que casi todos los japoneses que lucharon en Okinawa al final terminaron muriendo. Durante la batalla mueren más de 12.000 soldados estadounidenses y unos 77.000 japoneses. Además fallecen unos 150.000 civiles de Okinawa, algunos porque se unieron a la lucha, pero la mayoría porque les alcanzó el fuego. Cuando miro estos caracteres en este mármol, puedo entender claramente lo impactante que fue esta batalla. No se respetó ninguna de las reglas de la guerra. Fue una batalla de aniquilación total. La enorme red de fortificaciones subterráneas de Okinawa y la determinación japonesa de luchar hasta morir hace que los estadounidenses den un paso más y que utilicen una mega arma que han fabricado. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza la bomba atómica en Hiroshima. 3 días más tarde, lanzan otra en Nagasaki. Mientras Japón utilizó a sus tropas como bomba suicida para destruir barcos enemigos, Estados Unidos recurrió a la ciencia para fabricar una bomba capaz de aniquilar ciudades enteras. El nivel de destrucción letal que provocaron estas bombas es lo que finalmente termina convenciendo al imperio japonés de tirar la toalla y rendirse.